Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre pues paz y bienestar en el Señor y que bueno, que cada día pues en ese alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, en ese buscar el rostro del Señor, en ese camino de tratar de ser mejores, pues podamos siempre y en todo momento estar en su gracia, ¿no? Hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante, tomada del libro de Doctrina Cristiana de San Agustín, libro de Doctrina Cristiana de San Agustín, un libro bien interesante porque Agustín condensa allí como los aspectos esenciales de la fe cristiana católica, ¿no? De la fe cristiana católica, porque ya entonces ya se conocían un poco las divisiones internas dentro de la misma comunidad cristiana, que donatistas, que a veces que maniqueos, que había otros grupos y otras confesiones, digamos así, de cristianas diferentes al mundo católico, ¿no? Sin embargo, Agustín construye de doctrina cristiana pues unas bases y hoy pues nos da un poco eso que siempre nos han explicado, pero que lo queremos profundizar un poco aquí, que es una afirmación que debe quedar como el centro de nuestra convicción en la fe de cuál es el camino para llegar al Padre, cuál es el camino para llegar a Dios, cuál es el camino para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, cuál es ese camino, ¿no? Agustín hoy nos habla un poco más en un escenario teológico, pero Agustín parte de una realidad bien interesante. La realidad de que Dios mismo, en su infinita misericordia, como lo afirma Juan, amó tanto Dios al mundo que para salvarlo, que para conducirlo a Él, que para que entendiera definitivamente qué era lo que Él quería, dijo: le voy a enviar a mi Hijo amado, le voy a enviar a mi Hijo para que sea mi Hijo quien les instruya en cuál es el camino para llegar a mí. Que sea Él quien rectifique todo ese camino que se ha hecho de búsqueda de Dios hasta ese momento. Que sea Él quien ponga en evidencia las sombras que han obstruido que veamos con mayor claridad esa comunión amorosa con Dios. A Dios nadie lo ha visto, solamente, dice Jesús, solamente lo ha visto aquel que ha venido de Él, y ese que ha venido de Él es Cristo. Por eso Cristo es el camino, ¿no? Entonces es lo que nos va a compartir hoy San Agustín. O sea, todo lo demás, dentro de la vida cristiana, todo en la vida cristiana pende si está adherido a Cristo camino, es válido, pero el camino es Él. Y todas las demás expresiones que nos pueden ayudar a fortalecernos en el camino van a ser pues todo lo que es la vida de los santos, el testimonio de José y María, la vida de oración, la vida sacramental, pero la exigencia, lo que no puede no faltar es el encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces, esta es una premisa de esto. Vamos a ver un poco este texto, cómo lo desarrolla Agustín. Como digo yo, hoy es un poco más sistemático,
poco aparentemente más complicado, pero no es tan complicado. Lo que nos va a decir un poco es eso en sus palabras y tratando de hablarle a un público que está en una cierta cultura intelectual, porque él quería darle altura a la vida cristiana para que dialogara con los académicos de entonces. Pues entonces Agustín habla de esta manera. Entonces, ¿qué dice él? Observa cómo, está explicando en ese libro de Doctrina Cristiana, dice, observa cómo, habiéndose humanado para habitar entre nosotros, habiéndose hecho hombre como nosotros, ¿no? La misma verdad, o sea, la verdad misma, el verbo divino, ¿no? La palabra, el logos, Dios mismo, por quien fueron hechos todas las cosas, se dignó hacerse uno como nosotros. Miren cómo y qué gran amor nos ha tenido a Dios, que habiéndose humanado para habitar entre nosotros, la misma verdad, el mismo verbo divino, por quien fueron hechas todas las cosas, ha venido a nosotros. La primera afirmación. Entonces dice, no obstante, dice el apóstol, cuando él dice el apóstol, habla de San Pablo. Si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Si conocimos a Cristo según la carne, según su humanidad, ahora no le conocemos así. Ahora le vemos como Dios, como el Hijo de Dios, ¿no? En efecto, Él mismo, que no solo quiso darse en herencia, dice él, de los que llegan a Él, sino también ser el camino para los que emprenden, bien interesante, las sendas que conducen a Dios, no solamente vino a estar aquí, sino que vino a ser la senda para los que emprenden el camino que quieren conducirse hacia Dios. Ese mismo quiso tomar nuestra carne, a lo cual alude aquella sentencia. El Señor me creó en el principio de sus caminos, dando a entender que los que quieran llegar a Dios habrían de comenzar por hacer el camino de Cristo. Qué interesante esto. Dice, desde el principio, el que me creó, me hizo capaz de, o sea, me hizo capaz de Dios y me dio lo necesario para avanzar hacia Él. ¿Y qué fue lo que me dio de necesario? Pues me dio a Cristo. Entonces, Cristo es, dirá Agustín, en otros escenarios, Cristo es camino y meta. Meta como Dios y camino como hombre. Como hombre es el camino, como Dios es la meta hacia la que nos dirigimos, ¿no? Pero Agustín continúa. Pero aunque el apóstol aún se hallaba en el camino hacia la patria, estaba en este caminar de la vida, en la evangelización, y llamado por Dios, seguía hacia el premio de la felicidad eterna. Sin embargo, olvidando las cosas que quedan atrás y puesta su consideración en las que están adelante, había pasado el principio de aquellos caminos, es decir, ya no necesitaba del conocimiento por dónde han de comenzar y emprender el camino todos los que desean allegarse a la verdad y permanecer en ella para la vida eterna. Está queriendo decir Agustín que Pablo había hecho un camino muy, muy especial en esa adhesión a Cristo total y completamente, donde Pablo ya no tenía otra expectativa que no fuera Cristo en él para acercarse a una vivencia más profunda e íntima con Dios. De hecho, lo hemos dicho en muchas de las semillas, esa síntesis paulina, de la espiritualidad paulina, de esa síntesis donde Pablo llega a decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, y si Él vive en mí, ya un anticipo de permanecer en esa vida gozosa, en esa vida eterna está en mí, porque si Él habita en mí, si Cristo habita en mí, hay un gozo especial para decir que estoy en ese camino que
conduce a ese verdadero gozo del encuentro con el Padre, que es gozo, ¿no? Pero Agustín lo va a desarrollar un poco más. Dice, porque dijo el Señor, desde aquí ya va apuntando Agustín a lo que va queriendo decirle a sus contemporáneos. Dice, porque dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, es decir, yo soy por donde se va. Esto es muy interesante. Yo soy por donde se va, a donde se llega y en donde se permanece. Miren, vamos a quedarnos en esta frase, yo que es interesante. Camino, verdad y vida, es decir, y lo explica Agustín de esta manera, es decir, yo soy por donde se va. O sea, no hay otro camino por donde ir sino por mí. No hay otro camino. Si quieres llegar a Él, debes ir por mí. Es decir, yo soy por donde se va, a donde se llega, porque yo soy la misma meta, porque yo soy Dios mismo, y en donde se permanece y donde se está. Es el que está en Él, el que permanece en Él. Bien interesante, el que está en Él, el que permanece en Él, el que va por Él, vive en Dios. Encuentra la vivencia profunda en su corazón de la intimidad con Dios, porque se encuentra con Él mismo, en el que hizo camino, o sea, en Cristo, su amado Hijo, en quien tiene su complacencia y a quien dijo Él, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces dice, continúa Agustín profundizando esto, dice, cuando se llega a Él, o sea, cuando se llega a Cristo, también se llega al Padre, pues por Él se conoce al igual, enlazándonos y uniéndonos el Espíritu Santo, de modo que podamos permanecer en el sumo e inmutable bien. Así lo expresa Agustín, es una expresión para permanecer en el único bien, en el bien más grande, en el bien más preciado. Nos vamos por Cristo, nos encontramos con el Padre, estamos enlazados en el Espíritu Santo, o sea, en la vivencia trinitaria del Dios que nos ama profundamente, este Dios que es Padre que ama, este Dios que en el amor nos manda a su Hijo y en el Espíritu nos lo hace claro para la mente y el corazón. Esto es muy, muy profundo, ¿no? Y va terminando Agustín diciendo, de donde se infiere o donde se concluye, de donde podemos concluir que ninguna cosa nos debe detener en el camino. Ninguna cosa nos debe detener en el camino, ya que el mismo Señor, dice él, en cuanto se dignó ser nuestro camino, Él es nuestro camino, en cuanto se dignó ser nuestro camino, no quiso detenernos, sino que pasáramos hacia adelante para que no nos apagáramos, sino que siguiéramos hacia adelante para que no nos apagásemos. Qué interesante, qué profundo esto. Entonces, sin solidez aún a las cosas temporales que Él hizo y usó para nuestra salud, o sea, sin solidez aún las cosas temporales que Él hizo y que Él usó como verdaderamente hombre para nuestra salud, o sea, para nuestra salud y remedio, sino que más bien pasemos gozosos corriendo por ellas, o sea, las cosas que tenemos, las cosas de que disfrutamos, las cosas de que usamos, dice, pasemos gozosos corriendo por ellas, usando de ellas, usando bien de ellas, disfrutándolas. A ninguno se le dice vivir mal, vivir miserable, a ninguno se le dice vivir en apretura. Muchas de las grandes injusticias pues no obedecen a que sea una gran virtud vivir en la miseria. Otra cosa es que viviendo en ella pueda descubrir yo y vivir cristianamente y llenarme de la riqueza de Cristo. Eso es otra cosa. Pero de que lo otro sea una injusticia, es una injusticia. Entonces dice, más bien pasemos gozoso corriendo por ellas, por las cosas, para que merezcamos ser transportados y conducidos en hombros
hasta aquel que libertó nuestra naturaleza de las cosas corporales y la colocó a la diestra del Padre. Qué maravilloso, o sea, es un bello texto este. Pasemos corriendo gozosos por las cosas pasajeras. Las necesitamos, las usamos, dice Agustín, las usó el Verbo de Dios, verdaderamente hombre, para las necesidades. Vivió dignamente el Verbo de Dios, hecho hombre, necesitó de ellas, usó de ellas, disfrutó de ellas, ¿no? Las compartió, las multiplicó en cuanto que necesitábamos de ellas para la subsistencia mientras estemos aquí. Pero lo que va afirmando Agustín para finalizar es eso. La meta no estaba aquí. Aquí pasemos gozosamente esto, gozosos corriendo por ellas. Gozosos quiere decir felices aquí en esta vida, corriendo por ellas, por las cosas que tenemos. No nos las vamos a llevar, disfrutémoslas aquí, compartámoslas aquí, van a quedar aquí, que aquí queden y que aquí las disfruten y las aprovechen otros. Pero yo me pierdo de gozarlas cuando me apego solo a ellas, ¿no? Es bien interesante. Le dice, bueno, pégate de Cristo, que es el camino para el Padre. Disfrútalo a Él, vívelo en Él. Por eso dice, Cristo, único camino para llegar al Padre. La Iglesia habla de Cristo, único mediador. Pero la Iglesia nos habla del testimonio de los santos, del testimonio de la historia de la salvación, ¿no? En ellos María, la gran mujer obediente a la palabra, gozosa, postrada a la escucha de la palabra, la vida de los santos, que en ellos tenemos que ver que fueron tal y vivieron tal comunión y tal intimidad con Cristo y con el Padre, porque decidieron que Cristo fuera el centro de su vida en su corazón y que Él transformara su vida todos los días. Pidámosle pues hoy al Señor que nos acompañe en este camino hacia Él, que haga que cada día vivamos en profundidad, en intimidad con Cristo, que nos ayude a discernir en el Espíritu Santo cada una de las bendiciones que Él provee a nosotros todos los días. Pidámosle pues al Señor que nos bendiga hoy, mañana y siempre. Si Dios quiere, nos veremos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Dios los bendiga a ustedes, a María de la Rosa, muy buenos días, a don José Lemos, a Maribel Cedillos y a los que han estado y a los que estarán de pronto en este día con la semilla agustiniana, que pretende siempre cultivar nuestra vida espiritual y reforzar nuestro Cristo camino para llegar al Padre. Dios los bendiga, la Virgen los guarde y bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.